darles las bienvenidas en una noche de lunes y hablemos, escribamos, leamos bien el programa patrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional Canal 10. En esta noche me acompaña, como en otros programas, la licenciada Luisana Ramos, licenciada en literatura, ya graduada, que comenzó en este voluntariado, pero no ha dejado de colaborar con nosotros los lunes a las 8 pasado meridiano. Y recuerden que este programa se repite a las 3 de la madrugada, precisamente para trasnochadores o madrugadores. Como ocurre siempre, solo quiero mandar un saludo hasta Houston, a Giovanni Aranda. Tenemos varios saludos que enviar, pero son tantos que lo que queremos solamente es agradecerle la confianza, el estímulo, las palabras de aliento de muchas y muchos de ustedes. Y estamos ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Continuamos con las preguntas y las respuestas. Ustedes se habrán fijado que no estamos rotulando las respuestas porque a veces se va muy rápido la contestación, que es un término válido también, y el público no lo capta. Vamos a extendernos un poquito. Viene una pregunta que me gustó mucho por lo rara. De bendecir, ¿cuál es el participio? ¿Bendito o bendecido? Pues la única forma aceptable es bendecido, como en el caso de maldecido. Los casos de bendito solo se usa hoy como un adjetivo, cuando hablamos del agua bendita o cuando hablamos de que este fulano dormía como un bendito. Lo mismo ocurre en el otro caso. El maldecido no es el maldito es un adjetivo, personaje maldito, o en cualquier caso es un sustantivo, el maldito. De manera porque ya lo saben, bendecido, maldecido, bendito y maldito son sustantivos o adjetivos. Vamos a una pregunta más. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo debe usarse sin embargo y no obstante? Las dos son locuciones adverbiales con carácter adversativo, a pesar de, con sentido equivalente. O, por ejemplo, cuando quiera sustituir la palabra pero, puede utilizar sin embargo, no obstante y también la palabra más. Claro, lo que es erróneo, lo que es inaceptable es el uso redundante de dos conjunciones adversativas, como cuando alguien dice más sin embargo, o pero sin embargo, o no, pero no obstante, porque son conjunciones adversativas. Yo recuerdo que incluso hay una arcaica, yo a veces utilizo, pero por escrito, empero, que es también conjunción adversativa. Vamos a otra pregunta. ¿Es trasplantar, ver usted con NS, o trasplantar? Le diremos que ambos usos son totalmente aceptables, pero que lo más generalizado hoy en el español americano es trasplantar, sin NS, trasplantar. Pero insisto, se pueden utilizar ambos. El uso, en la primera forma es una forma un poquito más culta, pero el uso ha ido imponiendo trasplantar. Es como reemplazar, no reemplazar, reemplazar. Una pregunta más. Nos consultan es salpullido o sarpullido. Eso es curiosísimo. ¿Con L o con R? La fórmula culta es la segunda, sarpullido, aunque la variante salpullido es aceptada en varias regiones hispanohablantes, predomina en el español hondureño. Sí, si ustedes hacen una encuesta respecto a cuál es la pronunciación que impera en el español hondureño, descubrirán que es salpullido y no sarpullido. Pero repetimos que ambos usos son admisibles, no tienen ninguna inconsecuencia. Alguien preguntó esto en un segmento de los jueves de español, de Está Pasando, y lo repitió para este programa. ¿Es adecuado hermosear? ¿No es un vulgarismo eso de hermosear? ¿Se está hermoseando? Pues le diré que no, por el contrario, es un cultismo. Aparece en el Diccionario de Autoridades de 1739, anterior al primer diccionario de la Real Academia,
que es de 1780 y que incluyó también el verbo, o incluye el término. De manera pues que diga usted con mucha satisfacción y con todas las ganas que se larga porque se hermoseará en unos instantes. Vamos a otro. Nos preguntan, ¿más mejor es una expresión apropiada? El adverbio comparativo más no debe usarse ante adjetivos que de sí son comparativos, en este caso, mejor, peor o menor. Correcto, o sea, los otros adjetivos son comparativos. Cuando usted dice mejor es una comparación. Entonces evítelo usar el más mejor, más peor. No funciona. Suficiente con que diga mejor. Con que diga mejor o diga peor, basta y sobra. Pregunta a alguien, ¿la B se llama B chica? ¿Se llama B labiodental? ¿Se llama V? ¿Cuál es el plural? Pues lo recomendable es V y el plural las Vs. Voy a decirle algo, la B, eso que llamábamos la B chica y la B que llamábamos la B grande, erróneamente, representan el mismo sonido bilabial sonoro, el B. No existe, y eso es interesante, no existe el sonido labiodental. En el español oralmente son exactamente iguales, lo que la diferencia es la grafía. La V para vaca y la B para burro, pero se llaman así, V y B. Continuamos. Nos preguntan qué significa la expresión va de retro. Hasta yo lo usaba en un tiempo, pero ahora ya no. Esta es una locución latina y significa ve atrás, retrocede si usted lo quiere, y se usa para alejar a alguien. Había una famosa expresión, Luisana, que va de retro Satán, retrocede Satán. Y a veces uno... atrás. Vete para atrás. Y a veces por eso a mí los puristas de la lengua va de retro. Porque insistimos que las lenguas no son puras excepto las lenguas muertas. Se pronuncia endoscopia o endoscopía. Términos médicos. Me gustaría tener a Carla Funes acá para que nos lo aclarara, pero ya lo tenemos. Viene etimológicamente del griego scopía, que significa exploración, examen. Por eso lo apropiado etimológicamente es endoscopía, pero usted lo sabe, hoy se usan indistintamente. En América lo segundo, en España lo primero. Aquí en América hablamos de que nos vamos a hacer una endoscopia, pero en España los españoles, los peninsulares mantienen endoscopía. Use los dos, depende de dónde está situado, dónde está ubicado. Además nos preguntan, ¿es financio o financio? ¿Licuo o licúo? Lo oculto es financio, que es el equivalente a cambiar, pero la variante coexiste ya con el cultismo. Lo otro es licúo, se conjuga como actuar y no licuo. Okay. En el caso, ya usted lo explicó, financiar debería conjugarse como cambiar, y yo digo yo cambio, no digo yo cambio. Sin embargo, el uso repetido, la pronunciación masiva ha hecho que coexistan los dos. Hay gente que dice, lo ocultamente debe decir financio, pero el común de los mortales dice ahora financio. Pero en el otro caso, usted lo aseveró, no conjugue usted yo licuo, porque ¿cuál es el verbo modelo? Actuar. Actuar. Bueno, y usted no dice yo actúo, sino que dice actúo. yo actúo. Y si usted actúa, usted licúa. Ahí hay Esa dos es la ejemplos, de pronunciación. dictongo y de hiato, que es lo que venimos repitiendo desde el comienzo del programa. Así es. Vamos a una más. ¿Qué entendemos, dice un televidente curioso, por sibarita? ¿De dónde viene el término? Pues entendemos por sibarita quien es aficionado al lujo y a los placeres refinados. ¿De dónde el término? Vea usted la pregunta. Pues Síbaris era una ciudad griega y sus habitantes, era del sur de Italia, estaba en el sur de Italia, y sus habitantes eran famosos por su riqueza y sus gustos especiales. Le cuento que el diccionario de la Real Academia incluye el término sibarita desde 1817, o sea que no es un término recién llegado. Volvemos a la pregunta de Santillana de esta noche y a los premios, por supuesto.
La pregunta de Santillana: ¿quién es la autora del cuento En el Parque? Usted les planteó 3 opciones. La primera es Isabel Allende, Ángeles Mastretta o Laura Esquivel. 2 mexicanas y una chilena. Una chilena. Bien, envíen la respuesta según mensaje 9230 y se llevarán por Santillana esa obra que cumple hoy 50 años de haber sido publicada en el 63. Rayuela, de Julio Cortázar. Y la Universidad Pedagógica, ¿qué les ofrece? Le ofrece para esta noche Cómo hacer ciencia política de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori. Ya lo saben. Uno con todos los mensajitos y lo otro para quien responda cuál de las 3 autoras es la creadora de En el Parque. Regresamos en unos segundos, no nos cambien. Se trata de una de las principales voces de la literatura y la poesía latinoamericana. Es Laura Esquivel, quien con sus escritos nos trae el misterio, el universo, aquella candente flama que arde en el alma del hispano. Laura Esquivel es escritora, guionista de cine y televisión y pedagoga. Nació en la Ciudad de México en 1950. Antes de dedicarse de lleno a la literatura, ejerció la docencia, cursó estudios de teatro, creación dramática y se especializó en teatro infantil. Entre los años 79 y 80 emprendió la redacción de programas infantiles para la cadena cultural de la televisión mexicana y en 1983 creó el Centro de Invención Permanente con talleres artísticos para niños bajo su dirección técnica. Ese mismo año la escritora se inició en la creación de guiones cinematográficos y debutó en 1985 con el guión de la película Chido Won el Tacos de Oro, nominada por su argumento para el Premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. En 1987 su obra Viaje a la isla de Colita se mantuvo en cartelera durante un año por la magnífica acogida del público. En 1989 publicó su primera novela, Como agua para chocolate, que obtuvo un gran éxito. Se tradujo posteriormente a más de 30 idiomas y permaneció en las listas de superventas del New York Times durante más de un año. La consagración definitiva y el reconocimiento internacional le vinieron después de la adaptación cinematográfica llevada a cabo en 1992. Entre muchos de los premios obtenidos por Laura Esquivel merece una especial mención el prestigioso Premio ABI, American Booksellers Book of the Year, en 1994 concedido a la primera novela no estadounidense. Señor Esquivel, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchísimas gracias. Su obra Como agua para chocolate fue llevada a la pantalla grande en 1992, se tradujo en más de 32 idiomas. ¿Cómo afectó el éxito a esta escritora simple que había comenzado con la educación infantil como una fuente de transmisión de sus mensajes, de su cultura y de sus ideas? Bueno, cambió obviamente, Como agua ha sido en mi vida un parteaguas, porque la novela salió en 89, a los 6 meses ya tenía traducciones. Se fueron cayendo en cascada las traducciones y y el éxito de la novela de pronto hizo posible que se hiciera la película y bueno, sí hubo un cambio tremendo en mi vida personal y yo me sentí, como nunca lo esperé, sí. La verdad me sentí inclusive como invadida, como que todo el mundo público se venía hacia mí. La novela se convirtió en bestseller en muchos países, inclusive antes de la película. Entonces me invitaban, eran invitaciones, conferencias, entrevistas. Y yo lo único que quería era meterme abajo de la mesa y no salir de ahí y recuperar ese mundo íntimo que yo sentía totalmente afectado. Con el tiempo ya fui aprendiendo a mantener mi mundo íntimo y privado, mis espacios y defenderlos, los tengo que defender cada vez más porque, bueno, esto ha continuado y continuado y continuado, pero he aprendido a no sentir la invasión, a dedicar un tiempo a estar con la gente que la verdad lo único que quiere es que le despierte interés lo que yo hago y trato siempre de responderles y de mantener ese contacto de los lectores o de los periodistas, pero sin perder
mi privacidad. A muchos autores latinoamericanos se les escucha hablar y quejarse un poco de las traducciones a lenguajes extranjeros de su obra. ¿Usted siente que en algún momento el sentido o quizás el humor o lo que usted está tratando de decir se pierde en medio de las traducciones? La verdad no tengo idea hasta dónde se pierde, porque yo puedo leer, por ejemplo, el inglés y ver más o menos si la traducción fue correcta. Pero yo qué voy a saber, la verdad, la novela se ha traducido a 36 idiomas. Ve tú a saber qué tanto se cambia o no se cambia. Para mí lo que sí es, me da una pista de que si funciona o no funciona, es cómo lo recibe el público. Y la verdad, ahí es donde tú te das cuenta de que está funcionando. Y que la traducción fue correcta. La famosa Laura Esquivel, la autora considerada como agua para chocolate, ofreciendo esa entrevista en México. Como agua para chocolate fue un éxito, como ella misma lo ha dicho, y se basa en un romance semifrustrado, al que le sirve de trasfondo la cocina mexicana. ¿Qué podemos hablar de la novela como tal, antes de que hablemos de la película? Bueno, la novela está por capítulos y al comienzo de cada capítulo comienza una receta y con base en esa receta entonces se van dando las escenas en la novela. Claro, es casi una novela culinaria. A mí, le voy a ser sincero, me gusta mucho más Afrodita de Isabel Allende, porque es también una novela en que a lo largo de la narración se nos van ofreciendo recetas, solo que en este caso todas las recetas son afrodisíacas. Por eso precisamente lo de Afrodita, de donde viene el término. La novela apareció en 1989, ya lo oyeron ustedes, tuvo una casi simultánea cantidad de traducciones a más de 30 lenguas. Pero luego Alfonso Arau, que estaba casado precisamente con ella, dispuso hacer una versión cinematográfica que produjo y él dirigió con guión de la autora. La película fue una joya. Para mí, le voy a ser sincero, me gustó mucho más la versión cinematográfica que la novela. Está muy bien hecha y muy ligada al texto narrativo. Pero después Arau, que tuvo éxito, porque incluso ¿cuántos Arieles se ganó? Que el Ariel es el Oscar mexicano. 10 Arieles, incluido al mejor guión, que era guión de La Esquivel. Luego ganó un Goya para la mejor película extranjera en España. Sin embargo, Arau, buen cineasta, ya había hecho Paseo por las Nubes, una película con Keanu Reeves, y la última, si no me equivoco, de Anthony Quinn. Se quedó con los derechos, no solo de la película, sino los derechos del guión. Eso los va a llevar a un divorcio. Esto ya más parece chisme, pero es la realidad. Monda y Lironda se separaron a raíz de esto. No es la única obra de esta autora mexicana, inclusive tiene una reciente. Usted me hablaba de 2006. En el 2006 sacó La Malinche. La Malinche, claro, una novela en torno a la famosa doña Marina, que fue la traductora y fue mujer de Hernán Cortés en México, y una mujer que le ayudó muchísimo a lograr la conquista de México, aunque luego la desechó. Tuvo un hijo con ella, Martín Cortés, a pesar que después la desechó y se la dio a uno de sus lugartenientes. La Malinche, la Malinchín, o la chingada, que dicen los como dicen los mexicanos, la chingada, que es una forma peyorativa de tratar a una mujer a quienes los mexicanos consideran traidora, porque en realidad le ayudó a Cortés a someter el pueblo mexica o el pueblo azteca. Pero lo hizo con todo, era una mujer muy inteligente, hablaba varias lenguas, incluso la denominan lengua, para hablar de traductora, de manera que no he leído la novela, pero ha de estar interesante porque ya no es ese medio realismo mágico
que la Esquivel utilizó en Como agua para chocolate. Vamos con esto a una penúltima pausa, y bueno, y antes del cierre, en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa auspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. No nos cambien. Y hemos llegado ya al último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa auspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional Canal 10. Por última vez, vamos a recordarles a ustedes, por los premios, por la calidad de los premios, la pregunta santiana de este lunes. ¿Quién es la autora del cuento En el Parque? ¿Cuál de las tres opciones, Luisana? Isabel Allende, Ángeles Mastretta o Laura Esquivel. Sus respuestas en un mensajito 9230 les permitirán llevarse el próximo lunes, por un lado, el obsequio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Cómo hacer ciencia política, un libro interesantísimo, y por Santiana, la obra que hoy, 18 de febrero, está cumpliendo sus primeros 50 años, Rayuela, de Julio Cortázar. Vamos a las preguntas y las respuestas para ver si logramos evacuarlas todas. Usted arranca. Nos consultan que si encarnecer y escarnecer son sinónimos. Ahí están en pantalla. ¿Son o no lo son? Son parecidas, sí, pero son diferentes. Encarnecer equivale a engordar. Ser carnes. Y escarnecer es burlarse de alguien o hacer mofa de alguien. Claro, recuerde usted el famoso poema que se le atribuye a Santa Teresa de Jesús y a Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz, aquel verso que dice: muéveme, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Ahí está el sentido del término. Quiero mandarle, antes de terminar el programa, un cordial saludo a Javier Mendoza, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hubo una pregunta más, y esta me la han hecho varias veces en la calle. ¿Lavo los trastes o lavo los trastos? Bueno, la verdad es que los platos o utensilios de cocina son trastos. Trastes son los salientes metálicos en el mástil de las guitarras. A eso es lo que llamamos traste. Pero lo que yo lavo, con mucho disgusto a veces, son los trastos en la cocina. Vamos una más. Una pregunta más. Nos consultan cuál es el origen de la palabra profesor. Me gusta. Vamos a ver cuál es el origen. Entre los primeros cristianos, profesar era confesar su fe delante de todos. Con el tiempo y a partir del siglo XVII, significaría quien enseña una facultad, arte o una doctrina públicamente. O sea, que era profesar, contar, decir cuál era la fe de cada quien, hasta el siglo XVII. ¿Por qué se dice que al Papa lo eligen en un cónclave? Buena pregunta y muy oportuna. Aunque oí en un medio que alguien dijo conclave, se van a encerrar en un conclave, no se cierra en un conclave, y menos en la capilla sixtiana, tampoco, y la cúpula cardenalicia, eso lo oí en una radio. La palabra viene del latín cónclave, cuartito, habitación pequeña pero cerrada con llave. Hoy el término se ha empleado para denotar una reunión para tratar cualquier asunto. Voy a un cónclave de farmacéuticos, etcétera, pero es desde el principio. Es que en francés, por ejemplo, clé es llave, y estos cardenales se van a encerrar en un cuartito, no tan cuartito, es la capilla Sixtina, por Sixto, un papa, para deliberar y elegir un nuevo papa. Y hay que tomar en cuenta que papa se escribe con minúscula, es el papa, no el papa con mayúscula, siempre las dignidades se escriben así. Vamos a otra. También nos preguntan cómo decir sí diciendo no. Curiosa. Curiosa. En español, desde el Quijote, usamos el como no para significar sí, no pues. O también el ajá, lo escucho, como no, siga hablando, sí, pues, entiendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos diciendo sí, pero utilizando el no. Eso es muy común entre nosotros. A mí me encantó la pregunta. Y dice esta otra pregunta: ¿cuál es el origen del término don? Don es la abreviatura del latín dominus,
que significaba señor, y que en los escritos se volvió Dom con M final, como Dom Perignon, el famoso monje que creó el espumoso. Implicaba dominio, señorío sobre otros. Se vino a democratizar en el Renacimiento. Y hoy a cualquier fulano le decimos, óigame don, pero el don significaba en un momento dado cierta dignidad. O cierta categoría. Vamos a ver una pregunta más, al ver logramos evacuarlas. Nos preguntan que si podemos recomendarles alguna buena biografía de Pablo Neruda. Bueno, hay muchas. Sin embargo, en 2003, el chileno Volodya Taibelmoin publicó en España la biografía Neruda, un texto estupendo. Esto es lo mejorcito, aunque hay una edición conmemorativa de Neruda que tiene varios estudios, pero el de Volodya Taibelmoin es de lo más acucioso y lo más exhaustivo. Pregunta, otra más, ¿por qué se tilda arco iris si es una palabra grave terminada en S? Pues que es para marcar el acento acústico, que antes llamábamos prosódico, sobre la vocal débil, porque lo contrario diríamos arcoiris, porque la O es fuerte, la I es la débil, entonces marcamos la I, la convertimos en fuerte, porque es un hiato y no es un diptongo, como ocurriría en el otro caso de arcoiris. Una pregunta y una respuesta más. También nos preguntan si es legalizar el partido o legalizar al partido, con él o con al. Me refiero seguramente a partido político. A partido político. Se trata de un verbo transitivo que no se refiere a una persona, a un objeto personificado. Preferiblemente use legalizar el partido. Ahí está el complemento directo, lo que decíamos. El directo. Verbo es transitivo porque admite el complemento directo. En vez de legalizar al partido, es legalizar el partido. ¿Cómo se llaman en español las caritas, estas que aparecen simbólicamente en las computadoras? ¿Emoticones? Bueno, el término viene del inglés emoticon, que es una unión de emotion and icon. Pero en español se llaman emoticonos o emotíconos. Llámenlos como quiera, emoticonos o emotíconos. Son realmente simbólicos para reflejar un estado de ánimo para el caso. Vamos una más. Nos preguntan que si es siento calor o tengo calor. ¿Cómo es al fin y al cabo? ¿Cómo es al fin? Nos preguntan. Bueno, para comenzar, la primera es perfectamente válida para expresar que una sensación externa o interna me afecta. Yo siento calor, o siento miedo, o siento frío, etc. O sea, es válido para expresar eso, la sensación que nos afecta. Pregunta a alguien, ¿qué es lo adecuado? ¿Pasar o aprobar la clase? Aunque hay quien aprende a pasar la clase. Lo segundo, aprobar la clase. Eso de pasar viene del inglés, es un calco semántico del inglés, to pass. Los estadounidenses hablan de to pass the class, pero nosotros debemos utilizar aprobé la clase, aprobaron el curso. Vamos una más. También nos preguntan que si mayúsculas o minúsculas en nombres genéricos. Por ejemplo, el estado de California con todas las palabras, al comienzo de las palabras, la primera letra mayúscula, o el estado de California, solo la palabra California con mayúscula. Como los otros casos. Sí, los que vimos anterior. El río Amazonas es río minúsculo o mayúscula. Río es en minúsculo, Amazonas es en mayúscula. Bien. El lago de Yohoa, lago con minúscula, Yohoa con mayúscula. Igual las cataratas del Niágara. Del Niágara, cataratas con esto. Con la respuesta anterior damos por concluido, hablemos, escribamos y leamos bien de esta noche. Queremos darle las más sentidas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares.